Tripticultura: cine, historia, literatura y otras artes. La película Cóndores no entierran todos los días es una película colombiana dirigida por Francisco Norden y pues es una adaptación cinematográfica de la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Digamos que la película se desarrolla en el segundo lustro de la década del 40 y parte de la década del 50, donde nos muestra a su personaje principal, que es León María Lozano, alias El Cóndor. León María Lozano era un, digamos, ultragodo y que vivía en un pueblo, digamos, de mayoría liberal. En el año 1946 gana la presidencia Mariano Ospina Pérez y esto le permite vanagloriarse frente a los liberales del pueblo. A partir del mandato de Mariano Ospina Pérez, pues como godo radical, empieza de alguna manera a profundizar en su ideología conservadora. Y ya en los hechos del 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en la capital del país desata una violencia incontrolable en el territorio nacional, y en el pueblo de León María, pues una turba de liberales se dirige al directorio conservador con la intención de asesinar a todos los conservadores. León María se vuelve de alguna manera un héroe local porque divide y aleja a la turba con dinamita. ¿Sí? A partir de allí, digamos que la historia de León María y la película da un giro interesante, porque ya no vamos a volver a ver a ese León María apaciguado, tímido y enfermo por su asma constante, sino que vamos a ver a un León María revitalizado y violento, como el cóndor que va a ser de los pájaros o de los chulavitas. La relevancia histórica de esta película, me parece a mí, radica en la manera en que nos muestra una parte de la historia colombiana que no es una constante en material audiovisual colombiano. Sí es una constante en la narrativa nueva, donde se habla de la violencia, pero en esta película, que ya tiene muchos años, se muestran unos responsables directos, y eso me parece a mí muy interesante, porque dentro del análisis histórico del conflicto colombiano nos hemos podido dar cuenta que siempre se pasan por alto los responsables, y esta película señala claramente unas responsabilidades políticas frente al conflicto. Pocas películas además se han atrevido a desarrollarse dentro de este contexto histórico particular. Pues considero que la relevancia histórica radica no solo en ser narrada durante una época del conflicto colombiano muy difícil, sino además en señalar unos responsables directos de este conflicto. Bueno, la vigencia o el valor, o por qué consideraría yo que deberían ver esta película las personas, es porque es una película muy responsable en la adaptación que hace de la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Es una película con unos personajes muy bien desarrollados, es una película muy oscura, y a su vez de esa manera también muestra la oscuridad de la época en que fue, digamos, narrada este episodio histórico, y me parece que está vigente en tanto que estamos pasando por un momento histórico en Colombia en donde por primera vez se están asumiendo responsabilidades políticas después de un conflicto que lleva más de 60, 70 años. Entonces, consideraría yo que es un buen material. Pueden acercarse a esta película y ver un poco este origen del conflicto y los responsables directos del conflicto. Si te ha resultado interesante este video, dale al botón de like y no olvides suscribirte al canal.